A ver, ¿es un cambio que no conlleva cambios? Bueno, pues eso lo vamos a ver. Además, yo creo que en poco tiempo, porque el discurso de proclamación del futuro rey pues nos va a marcar muchos... va a resolver muchas incógnitas, ¿no? Lo que pasa es que, en teoría política, en una monarquía parlamentaria, el rey no tiene opinión ni posición política. O sea, el quien dirige la acción política es el gobierno. Y en muchas monarquías parlamentarias los discursos del rey están escritos por el gobierno. El rey. Lo que pasa es que aquí, en nuestro régimen, en el juancarlismo, y ahora veremos lo que sucede, el rey Juan Carlos sí que ha tenido voz, opinión y ha tomado decisiones políticas desde su origen, en su desarrollo y en su final. Y yo creo que sería un error que el heredero pues tuviese estos vicios de su padre, porque yo creo que cuantas menos decisiones y acciones políticas tenga, mucho mejor para él y para la monarquía. Claro. Es que el país al que se enfrentó Juan Carlos y al que se enfrenta Felipe nada tiene que ver. De hecho, Felipe VI no va a tener un antagonista como lo tenía Franco, o veníamos de la dictadura el rey en ese momento. No va a tener que luchar por la consolidación de la democracia junto con las fuerzas políticas. Eso ya fue tarea de don Juan Carlos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su papel? Porque el rey lo tenía muy bien definido cuando llegó al poder, aun con muchas dificultades, pero definido su papel. Tenían que luchar por construir un país. Ahora que está construido... Bueno, está construido o está en crisis, más bien, ¿no? Porque estamos en una situación muy compleja. Yo creo que el rey Juan Carlos, que era el rey de Franco, el rey nombrado por la dictadura, lo que llevó adelante fue pues un pacto de poder, un pacto de régimen con la oposición, con los socialistas, los comunistas y los nacionalistas. Y ahí se crea un régimen de consenso. Ahora, cuando se dice que el régimen del bipartidismo ha entrado en crisis, eso es una falsedad, porque el régimen español no ha sido ni es bipartidista, es un régimen de consenso donde han participado muchos partidos. El Partido Popular, la antigua UCD, el Partido Socialista, el Partido Comunista de España, los nacionalistas. Ese régimen de consenso ha venido funcionando. Lo decía Miguel Roca, el consenso es como una bicicleta, hay que seguir pedaleando para que funcione. Cuando se deja de pedalear, te caes de la bicicleta. Y aquí se ha dejado de pedalear porque hay fuerzas integrantes del consenso, en este caso Izquierda Unida, el Partido Comunista y los nacionalistas, que no van a votar a favor de esta ley orgánica de abdicación. Con lo cual ahí se demuestra que lo que ha entrado en crisis es el régimen del 78. Elisa. No, es que iba a decir, vamos a ver, una cosa es que se produzca un consenso en unas circunstancias históricas determinadas para poder hacer la transición de una dictadura a una democracia que se pretende pacífica, con una situación que todos recordamos, con lo que producía el Partido Comunista de España en el ejército, con los asesinatos permanentes en la calle, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que, digamos, que pasado todo ese tiempo y normalizada una democracia constitucional europea normal, pues entonces tengamos que seguir viviendo bajo esa especie de restricción de miedo a los debates que se hagan. Si yo soy contrario al consenso. A mí el consenso me parece que es contrario a la libertad política, porque exime de la responsabilidad a los integrantes de ese pacto, y eso es lo que hemos vivido estos años. Correcto, y otra cosa es que, a ver, tampoco entiendo un poco la postura de los partidos que dicen que no van a votar la ley de abdicación. Porque vamos a ver... Cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Sí, claro, pero yo puedo criticarlo. Sí, ¿por qué no entiendes? Quiero explicar por qué no lo entiendo. Hombre, pues porque si yo soy republicano y un rey se va y abdica, pues miel sobre hojuelas. O sea, el problema no es los dos artículos de la ley de abdicación. Eso lo podría votar cualquier republicano. Pues si un rey se va, pues a enemigo que se va a Puente de Plata. El tema es que... Vamos a ver, no se va a votar una ley cuando el problema es la entronización de Felipe VI, no la abdicación de Juan Carlos. No nos liemos. Javier, a mí me importa también cómo inventarnos el papel de Felipe. Porque hemos hablado de lo que hizo su padre, hemos hablado de la situación que tenemos en este momento en España. Pero habrá que reinventarse la monarquía para que siga funcionando, si es que queremos que siga funcionando, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí yo tengo claro es que Felipe no va a poder reinar como lo ha hecho su padre. Porque el juancarlismo es un régimen político muy personal, y además las vinculaciones políticas y personales de los actores, de los partidos, de los líderes políticos han sido con Juan Carlos de Borbón. Yo no sé si eso se puede transmitir a su hijo. Y además ya vemos que muchas fuerzas políticas del consenso del 78 ya no están ahí. Entonces, intentar reeditar ese escenario político yo creo que va a ser un error. Yo creo que en este proceso de abdicación lo que ha habido es mucha improvisación y yo creo que mucha frivolidad también. Yo creo
¿Ya? ¿Por qué? Porque yo creo que no se nos ha explicado a los españoles las razones verdaderas de por qué el rey ha abdicado. La idea del cambio generacional, o la necesidad de un cambio generacional con una persona que ya tiene 46 años, pues bueno, ya el cambio generacional se podía haber hecho mucho antes, ¿no? Si eso es una razón de peso, ¿no? Yo creo que hay razones ocultas que se nos ocultan a la ciudadanía y además se ve la improvisación pues en estos datos, que no sabemos todavía la fecha de votación de la ley orgánica, tampoco la fecha de la proclamación y el dato de que han tenido que aprobar una ley orgánica deprisa y corriendo, cuestionada por muchos juristas que la califican de chapuza porque consideran que desde el punto de vista constitucional ni siquiera era necesaria esa ley orgánica porque la abdicación ya de por sí proclamaba un nuevo rey. ¿Y esas razones oscuras de las que hablas, alguna pista por dónde van? Pues yo creo que, conociendo la historia del personaje de Juan Carlos de Borbón, yo creo que van, naturalmente, pues van en una razón personal, familiar. Yo creo que tienen que ver más en ese sentido que por razones políticas, que aquí muchas veces se han comentado, las elecciones europeas, el caso Nos, la corrupción. Yo creo que aquí hay algo personal y la familiar. La garantía de Rubalcaba todavía en el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que aquí hay algo personal y familiar que ha sucedido, que desconocemos y que ha convencido al rey para tomar esta decisión.